Estudiantes, reciban en nombre de la Universidad Autónoma Manizales una cordial bienvenida a esta sesión de Seminario de Ventas. Mi nombre es Alirio Ruiz Prada y hoy veremos las diferencias que existen entre la venta tradicional y la venta consultiva. Ahora bien, es muy importante que ustedes vayan al aula virtual y revisen los artículos relacionados con la venta estratégica. Además, en el aula virtual van a encontrar bibliografía complementaria para que una vez vean este video, vayan al aula virtual y revisen las lecturas complementarias. Pues bien, veamos en la diapositiva entonces qué vamos a desarrollar hoy día. Hoy vamos a hablar de la venta consultiva. Digamos entonces, ¿qué es la venta consultiva? La venta consultiva es un proceso. Entonces partamos de ese principio. Digamos que es un proceso de venta basado en la confianza. Entonces, la venta consultiva es un proceso de venta basado en la confianza. Usualmente se ha considerado que la venta se basa fundamentalmente en dos habilidades. La primera habilidad que debe desarrollar un vendedor es el conocimiento del producto o del servicio a ofertar. Y la segunda habilidad es la capacidad de cierre. Pues bien, esto por supuesto en términos de la venta transaccional, es decir, de la venta tradicional, la cual se basa en el proceso, ¿cierto? En el conocimiento del producto como herramienta de persuasión y cierre. Este método fue el más aplicado hasta finales de los años 80. Ya en los 90, el telemarketing adquirió especial relevancia como mecanismo de venta. Pero hoy en día, el cliente, al tener mucho más acceso a la información, por ejemplo, al Internet, a la publicidad, a las redes sociales, a los canales, ¿cierto?, que hay como YouTube y demás, demandan que un valor agregado y diferenciador, y aparece así la venta de valor o venta consultiva. Entonces, nótese acá que cuando hablamos de la venta transaccional, hacemos referencia, ¿cierto?, a elementos claves como la persuasión y el cierre. O sea, siempre se nos ha enseñado el tema de persuadir, convencer al cliente y cerrar el negocio. En los años 80, digamos que fue el método más aplicado, el tema transaccional. Ya en los 90 viene el tema del telemarketing y hoy por hoy estamos hablando de la venta de valor o venta consultiva. Pues bien, la venta consultiva tiene unas características. Por ejemplo, conocimiento profundo del cliente. Esto es clave. Cliente pasa a ser más que un comprador a un socio de valor. No se vende producto, se vende beneficios. Entonces digamos que las características propias de la venta consultiva, ya no estamos hablando de la venta orientada al producto, no estamos hablando tampoco de la venta orientada al vendedor, sino que estamos analizando, como su nombre lo indica, la venta orientada a dar valor, a la generación de valor. ¿Eso qué significa en términos generales? Que yo no debo vender las características propias de un producto, sino tengo que vender son soluciones o beneficios. Y beneficios, ¿cierto? Son esas necesidades que son satisfechas por un bien o por la prestación de un servicio. Entonces, la venta consultiva está más orientada a conocer los anhelos, los gustos, las expectativas, los sueños de mi cliente. Ya en la venta transaccional, en la venta tradicional, el vendedor se enfoca a las características del producto, a persuadir a su cliente y de alguna manera aplicar técnicas de negociación o técnicas de cierre. Ya vamos a ver más adelante las diferencias entre la venta tradicional y la venta consultiva. Veamos entonces en la diapositiva y repasemos cuáles son esas características. Entonces, conocimiento profundo del cliente, no se vende el producto, se venden beneficios y el cliente pasa a ser más que un comprador, un socio de valor. Pues bien, aquí vemos las diferencias. Entonces viene el vendedor tradicional, la argumentación de objeciones y cierre, le dedica el 40%. La presentación del producto o servicio, el 30%. El conocimiento y hacer preguntas, el 20%. Y a desarrollar empatía, viene el 10%. Eso es lo que hace, digamos, que el vendedor tradicional. Veamos entonces el vendedor consultivo.
mire, la confianza el 40%. Mientras el vendedor tradicional se dedica a argumentar, ¿cierto?, las objeciones, o mejor, a rebatir las objeciones. Y paréntesis, recordemos que es una objeción. Una objeción es una oposición momentánea a la oferta que da el vendedor, no al rechazo del vendedor. Eso debe quedar muy claro. Entonces el vendedor en la venta tradicional se dedica a rebatir, a argumentar las objeciones y a cerrar 40%. Entonces, mire que las compañías, digamos en los años 80 y en los 90, las técnicas que usaban eran justamente para rebatir objeciones y cerrar. La presentación del producto, entonces 30%, digamos, de la venta. El conocimiento y las preguntas el 20% y la empatía el 10%. Pero nótese aquí el vendedor consultivo. El vendedor consultivo dedica el 40% a generar confianza, ¿cierto? Eso es bien importante. Mientras que el vendedor tradicional solo desarrolla el 10% de empatía. Necesidades y problemas, a identificar cuáles son esas necesidades y cuáles son esos problemas, el 30%. A dar soluciones, el 20%. Y mire, solo dedica el 10% de la venta a resolver objeciones y cierre. Contrasta, si analizamos los porcentajes, en la venta tradicional es el 40% a la argumentación de objeciones y cierre, mientras el vendedor consultivo dedica únicamente el 10% a resolver esas objeciones. Pero, ¿dónde está también la diferencia? El vendedor consultivo dedica el 40%, ¿cierto?, a la generación de confianza y al aporte de valor. Y aquí el vendedor tradicional solo el 10%. Pues bien, veamos entonces cómo es el desarrollo del proceso. Veamos los 5 pasos. El primer paso, para desarrollar bien el proceso de la venta consultiva, hablamos de la creación de confianza. Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué actividades debe desarrollar el vendedor consultivo? Entonces, conseguir y mantener la confianza. El segundo paso es el descubrimiento de necesidades. La actividad a desarrollar en ese segundo paso es el arte de preguntar. El tercer paso es la presentación de la solución. La actividad a desarrollar es la proposición de valor. El cuarto paso son las objeciones. La actividad a desarrollar en ese cuarto paso es la resistencia a la compra. Y el quinto paso es el cierre. La actividad a desarrollar allí es el prospecto se convierte en un cliente real. Entonces veámosla una a una. Creación de confianza. Entonces, conseguir y mantener la confianza. ¿Cómo logro, cierto?, conseguir y mantener la confianza? Miren, si soy una empresa, hablemos entonces del sector automotriz. Entonces soy un vendedor que le voy a ofertar a mi cliente un vehículo. Ojo, yo no le voy a hablar de las características propias del vehículo, porque digamos, es una parte técnica y que el cliente debe conocerlo. Pero, ¿cómo le puedo generar confianza? Diciéndole, por ejemplo, que la compañía, la marca, el producto que comercializo, lo utilizan, ¿cierto?, empresas del sector privado y llevan ya 5 años con la compañía, siendo, digamos, nuestra empresa el proveedor número 1 de esta compañía privada. Entonces, cuando le doy ese tipo de testimonio al cliente, él va a sentir confianza. Le voy a decir, mire, además, usted tiene 5 años de garantía. Tiene un taller disponible las 24 horas para que usted haga uso de él, para que tenga el mantenimiento. Entonces, digamos que lo importante en el paso 1 es que el cliente tenga confianza, pero no solo en la marca, sino tenga la confianza también en el vendedor, que el vendedor no está allí, ¿cierto?, para presionarlo, para persuadirlo y para hacer un cierre, ¿cierto?, sino está allí como un asesor, como un guía, que le va a indicar, sí le va a decir las características propias del vehículo, pero realmente lo que está haciendo es generando confianza. Veamos el paso 2 en la diapositiva, ya vimos el primer paso. El segundo paso es el descubrimiento de necesidades, es el arte de preguntar. Mire, hay un libro que yo recomiendo mucho en mis clases, se llama Cállese y Venda. Cállese y Venda es un libro recomendado, es una muy buena bibliografía, porque ahí habla del arte de preguntar. El éxito de un vendedor en la venta consultiva es qué tipo de preguntas está haciendo. Entonces hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas. Si yo me limito en mi presentación de ventas solo a hacer preguntas cerradas, pues no voy a lograr identificar o descubrir las necesidades del cliente. Por ejemplo, una pregunta cerrada. ¿Es usted casado? Sí. ¿Tiene hijos?
No. Ese tipo de preguntas son interesantes, pero al final de su presentación. ¿Qué puedo preguntarle al cliente? Entonces volvamos al sector automotriz. Entonces ya no voy a atender un cliente corporativo, sino voy a atender a un cliente, una persona natural. Yo le pregunto, cuando usted sale, ¿cierto?, a un periodo de vacaciones, ¿qué tipo de ciudad le gusta visitar? Digamos que el cliente, esa persona natural, está aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces el cliente, lo más probable es que me diga, mire, a mí me encanta la playa, la brisa y el mar. El recorrido me gusta hacerlo por tierra. Entonces, si este cliente va a hacer un desplazamiento de Bogotá a Cartagena, porque es allí donde pasa sus vacaciones, pues yo le voy a ofertar no un vehículo, digamos, tradicional, sino tal vez le puedo ofertar un vehículo de alta gama. Yo le puedo preguntar también, ahí sí viene una pregunta cerrada, ¿cuántos hijos tiene o quiénes conforman su familia? Entonces, porque tal vez este cliente no tenga hijos, me puede decir, mire, el grupo familiar lo integran mis padres, unos sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el vehículo que le voy a ofertar es un vehículo con una capacidad para 5 personas. Retomando el tema de la presentación de la solución, que es el tercer paso, viene la proposición de valor. Entonces yo le digo, siguiendo con el hilo conductor del vehículo, digo, mire, este vehículo está dotado de calefacción, es decir, cuando usted va por tierra o por clima frío, se activa un sensor que le permite tener mucha comodidad en su vehículo. Lo contrario, cuando usted llega al clima caliente, tiene un sensor que se activa y le va a proporcionar la temperatura ambiente, la ideal para que usted en el calor esté más fresco. Entonces tengo que comenzar a darle, ¿cierto?, proposiciones de valor. Además, tiene un sistema de monitoreo que le permite, ¿cierto?, a la empresa de seguros monitorear cuál es el trayecto, digamos, con el GPS, la ubicación exacta. Además, tiene una o dos cámaras, tiene una cámara delantera, una cámara trasera que le permite, por ejemplo, conocer la distancia del parqueo. Es decir, en ese punto de la presentación de la solución, yo tengo que darle la proposición de valor. Volvamos a la diapositiva, entonces veamos los últimos 2 pasos. Entonces vienen las objeciones, que es la resistencia a la compra. Entonces el cliente me va a manifestar objeciones. Pero recuerden que es un porcentaje bajito si yo le he hablado al cliente, le he generado confianza, le he hecho las preguntas apropiadas, le he generado una propuesta de valor, realmente las objeciones van a ser pocas allí. Y finalmente viene el cierre, el prospecto se convierte en un cliente potencial. Y hay muchas maneras, digamos, de hacer el cierre. Volvamos al ejemplo y con eso vamos terminando, el ejemplo del cierre. Entonces, hay cierres alternativos, cierres de presión, bueno, muchos tipos de cierres, ¿sí? En el aula virtual hay un artículo especialmente dedicado a los tipos de cierre y a los tipos de objeciones. Hay unas objeciones que son verdaderas y otro tipo de objeciones que son falsas. Entonces volvamos al tema del cierre. Entonces, hoy por hoy los concesionarios tienen, unas horas para la demostración del vehículo. El cliente puede manejarlo, conducirlo en 1 o 2, 3 horas para que se sienta cómodo. Entonces, digamos que hay diferentes formas de cerrar una transacción. Pues bien, lo que queríamos hoy era establecer esas diferencias entre lo que es la venta tradicional y la venta consultiva. Los invitamos para que sigan navegando en el aula virtual, donde encontrarán recursos valiosos para poder desarrollar un buen proceso de venta consultiva. Hasta entonces.